Buenos días a todos, bienvenidos a la Comisión número 4 de Servicios Públicos Municipales, colegiada con Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las 10 horas con 23 minutos del día 19 de agosto del 2025. Como presentación, cedo el uso de la voz a mi secretario para el orden del día. Con gusto, presidente. Muy buenos días. Buenos días. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Juan Carlos Gutiérrez González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó. Carolina Cervantes González. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Juana Guadalupe Reynoso Mata. Justificó. Jairo Elías González González. Presente. María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Claudia Guadalupe Franco González. Justificó. Le indico, presidente, que existen 10 de 13, por lo tanto hay quórum. Existiendo quórum, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario, el regidor Juan Carlos Arellano Hernández, de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número 3, por medio del oficio de SPME 1.180-2025, la maestra Mireya Franco Barba, directora de Servicios Públicos Municipales, solicita revisar, analizar y, si lo tiene a bien, aprobar, dictaminar en sesión de ayuntamiento las reglas de operación, convocatoria, formato único de inscripción y formato único de pago del programa Yo Sí Reciclo para el ejercicio fiscal 2025. Como punto número 4, puntos varios. Como punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias. Aprueba por unanimidad. Doy la bienvenida a la maestra Mireya Franco Barba, directora de Servicios Públicos Municipales, al maestro Carlos Gutiérrez de Loza, director de Educación, a la maestra Karina González Pérez, coordinadora de Educación. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Como punto número 3, por medio del oficio DSPME 1.180-2025, la maestra Mireya Franco Barba, directora de Servicios Públicos Municipales, solicita revisar, analizar y lo tiene a bien aprobar, dictaminar en sesión de ayuntamiento las reglas de operación, convocatoria, formato único de inscripción y formato único de pago del programa Yo Sí Reciclo para el ejercicio fiscal 2025. Gracias. Adelante, secretario. Ayer estuvimos revisando este programa y hoy quiero presentárselos de la manera más sencilla, el objetivo de las reglas de operación de Yo Sí Reciclo. La idea es muy clara, que en nuestras escuelas los alumnos aprendan a separar, reutilizar, reciclar y que esta práctica se convierta en un hábito que beneficie a toda la ciudad. El programa contempla la recolección de materiales como plástico, cartón, vidrio y aluminio que serán pesados y registrados. A cambio, las escuelas recibirán una compensación económica y también habrá premios para los 3 primeros lugares, para los que más participen. Queremos que al menos la mitad de las escuelas se sumen y con eso lograr un aumento en la recuperación de material reciclable, lo que significa menos basura, menos contaminación y más ahorro para el municipio. Es un esfuerzo conjunto entre dependencias municipales, maestros, padres y alumnos, y estoy seguro que será un paso importante hacia un Tepatitlán más limpio y responsable con el medio ambiente. Les pido, por favor, si lo ven bien, levantar su mano para darle el uso de la voz a la maestra Mireya Franco. Muchas gracias. Con su permiso, primero que nada, pues agradecer este espacio
Y así hoy nos encontramos aquí con ustedes, para, si lo tienen a bien, aprueben el programa Yo sí reciclo, que consiste en las reglas de operación, convocatoria y formatos, el formato de inscripción, carta compromiso y el formato único de pago. Sí, dicho programa, como ya lo mencionaba el regidor, consiste en la recolección de material reciclado a las instituciones educativas. En dicho programa, además de la compensación económica de su material reciclado, contempla un concurso que dividirá el total del material reciclado entre el número de alumnos de cada institución para determinar la institución ganadora. Como lo mencionaba, el primer lugar será acreedor en especie, en material deportivo, a la cantidad de 20,000 pesos, el segundo lugar 15,000 pesos y el tercer lugar 10,000 pesos. Cabe mencionar que, derivado de la mesa de trabajo del día de ayer, también ya se realizaron los cambios en las reglas de operación en el punto número 1.6 y 1.8, así como en el 7.2. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Es cuanto. Gracias. Si tienen a bien, me gustaría ceder el uso de la voz al maestro Carlos Gutiérrez de Loza, perdón, quiero equivocarme el apellido, director de Educación. Gracias, regidor. Gracias. Yo creo que es importante que se dé este paso para que en el municipio, como lo venimos trabajando en las mesas de trabajo, porque aligerará la carga en el vertedero o en la disposición final que se esté dando ahorita en los residuos sólidos, y va sobre todo el fin, que para mí es el más importante, crear cultura de separación. Eso es lo que yo básicamente aludiría a cada uno de ustedes para que estas reglas de operación sean aprobadas y en su momento ejecutadas. Es cuanto. Gracias, don Carlos. ¿Alguno tiene alguna duda sobre este punto? Adelante, regidor Jairo. Gracias, buenos días, compañeras, compañeros ediles. En la mesa de trabajo, bienvenidos compañeros del gobierno municipal. Gracias. En la mesa de trabajo hicimos algunas observaciones a las reglas de operación, sobre todo en el 7.2. Veo que, de acuerdo a las observaciones y propuestas que planteamos, hubo algunas modificaciones. Sin embargo, y no con el afán de ser reiterativo, sigo haciendo una observación en el mismo punto 7.2, unas de fondo y otras de forma. Comienzo con las de forma para que haya una lectura incluso más entendible. En forma, al ser reglas de operación, yo propondría que se maneje por numeración, o sea, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.3, por ejemplo, o por incisos, para que sea mejor localizable y mayor entendible. Y en cuanto a la redacción, creo que es la tercera viñeta, lo digo por viñetas porque está en viñetas, 1, 2, 3, simplemente para mayor entendimiento. Dice: el precio por kilogramo para la compensación económica de cada material a las instituciones educativas será informada por la Coordinación de Reciclaje. Por sintaxis es a las instituciones educativas, o será informada a las instituciones educativas el precio por kilo, ¿verdad? Y ya lo que sigue. Es el 3, ¿verdad? Sí. Es correcto. El precio por kilogramo para la compensación. Ahora, algo que considero, eso en cuanto a forma y lo de las viñetas, ¿no? En cuanto al fondo, algo que considero que sí es importante que se integre en ese 7.2 y que se mencionó en la mesa de trabajo, es que se explique cómo se va a determinar, porque el precio por kilo, porque si el precio por kilo para la compensación económica de cada material se informa a las instituciones educativas, está bien. Luego dice en la anterior viñeta que al finalizar el periodo de recolección de la Coordinación de Reciclaje totalizará, conforme a la bitácora, el total de kilogramos recolectados. Entonces está bien, totaliza. Y ahorita vuelvo al tema de la bitácora, porque ahí mencionan bitácora. Dice: la Coordinación de Reciclaje determinará el pago de la siguiente manera: el promedio se hará entre el precio del inicio y al final de cada
mes de cada material para sacar el precio promedio del mensual. Bueno, antes de eso creo que entre informarle a las instituciones educativas el precio y determinar el pago, que también está medio confuso cómo se va a determinar el pago, creo que debe de considerar o decir claramente con base en qué parámetro o lineamiento que se explicó en la mesa de trabajo, pero que venga en la regla de operación, con base en qué parámetro se determine el precio por kilo, para que entonces hagas la sumatoria y divides entre las instituciones educativas. Ya lo dijo Miguel, el coordinador de reciclaje, que es de acuerdo a los valores del mercado, etcétera. Eso que venga en las reglas de operación. ¿Por qué? Porque habrá en las mismas reglas de operación hay un comité. Me voy al tema de los mecanismos de control. El comité técnico de valoración, que en su momento cuando nos reunamos pues tendremos que saber objetivamente cuántos kilos se recolectaron, a qué precio por mes, bajo el parámetro que señale la regla de operación, y entonces la forma en la que se distribuyó a las escuelas, y tener esa claridad. Siguiente, eso es en cuanto al 7.2, tengo esa observación. Veo que se mantuvo el 80-20, y aquí voy a la segunda propuesta. Si se mantiene el 80-20, o sea 80 a instituciones educativas y el 20 para la premiación y costos operativos, ya se le puso entre paréntesis, dice sueldo de choferes, sueldo de ayudantes, combustible de vehículos, seguro de vehículos y mantenimiento de vehículos del programa, priorizando la premiación. Habla además de una bitácora. Yo que pondría sobre la mesa que en el mismo comité, es que no sé si es comisión o comité, déjenme lo encuentro. Estás hablando en el mismo punto, ¿verdad? Del 7.2 me paso al siguiente, que tiene relación con ese. El comité técnico de valoración, que el mismo comité técnico de valoración es el 9.3.2. Si en el 7.2 hablamos de una bitácora y en el 9.3.2 le damos vida a un comité técnico de valoración, yo propongo que en el 9.3.2 se informe al comité técnico de valoración el resultado de esa bitácora, ¿sí? Pero además del total recaudado, cómo se distribuyó en ese 80 y ese 20, porque el 20, aunque ya se dijo que es para premiación y lo demás para chofer, sueldos, etcétera, pues simplemente que se rinde ese informe ante el comité técnico de valoración. Porque en evaluación del programa, si nos vamos al 10.2, dice: el personal autorizado llevará a cabo en forma directa e indirecta las evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las necesidades y recursos disponibles. Se llevará a cabo un monitoreo en la operación del mismo con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones futuras de mejora en su desempeño. ¿Quién es el personal autorizado? O sea, ¿quién va a evaluar? ¿El personal autorizado? ¿Quién es el personal autorizado? O sea, creo que en vez de personal autorizado, ahí tiene que decir el comité técnico de valoración llevará a cabo en forma directa o indirecta las evaluaciones y que continúe. Es decir, en el 10.2 modificarle, en vez de personal autorizado, el comité técnico de valoración. Y ahí mismo en el 10.2 agregarle que al comité técnico de valoración, como una parte de evaluación del programa, se dará a conocer esa bitácora y se dará a conocer el monto total y la distribución y gasto de ese 80 y 20%, porque es parte de la transparencia y de evaluación del programa. Hasta ahí mis primeras observaciones a estas modificaciones que nos hicieron llegar a las reglas de operación. Es cuatro. Gracias. Los 8. Adelante. Sí, si me permiten, entonces, lo que propondría sería lo siguiente:
le cambiaría las viñetas del 7.2 a incisos A, B, C, hasta terminar la viñeta para que no sean incisos viñetas, como lo decía, y en la tercera viñeta el precio por kilogramo para la compensación económica de cada material se determinará, no, dijimos que es al revés, primero a las instituciones educativas se les informará por la coordinación de reciclaje el precio por kilogramo, haríamos ese cambio, ¿sí? Por kilogramo para la compensación económica, ¿sale? Y en la tercera viñeta pasamos a la siguiente viñeta y si gustan, que es la cuarta viñeta, la coordinación de reciclaje determinará el precio de acuerdo al valor del mercado de la siguiente manera, y ya habla lo del promedio y todo eso para definir lo que comentaba ahorita. Y en el 9.3.2, si gustan, en el último párrafo donde dice todos los integrantes del comité tendrán derecho a voz y voto, se reunirán a solicitud del titular de Dirección de Servicios Públicos Municipales, quien fungirá como secretario técnico y será el responsable de informar los resultados de la bitácora y distribución de la compensación económica del 80% a instituciones educativas y 20% a los premiación y costos operativos. Yo creo que ahí subsanamos también esa observación y le cambiaría a la evaluación del programa 10.2, personal autorizado por Comité Técnico de Valoración, como lo sugiere, y si ustedes están de acuerdo, someterlo a votación con esas modificaciones, se los agradecería muchísimo. ¿Es cuánto? Adelante, regidor. Muchas gracias. Y otra observación, para no revolver tantos temas, en el criterio de selección y continuidad, en el 8.2, como estamos hablando de criterios de selección, eso es muy relevante para las escuelas, ponen 4 rubros. El primero es cronología. Ese término de cronología ya ha sido objeto de debate en otros programas y en otras reglas de operación. Dice, se observará el orden cronológico con el que la institución educativa haya presentado la carta compromiso e información requerida en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes reglas de operación. Me parece, o quisiera preguntar cuál es el sentido de poner el tema de cronología. Recuerdo que algunas reglas de operación se quería priorizar o usar como criterio de selección el primer ciudadano o persona que haya presentado en el histórico primero su petición, cuando las políticas públicas tienen que ir enfocado a otros criterios. Ahí no aplica el primero que llegue o toque la puerta en la ventanilla, porque la convocatoria tiene una temporalidad y el mismo derecho tiene quien la presenta el día que se abre la convocatoria a un día antes o el día que cierra la convocatoria. O sea, no puede ser un criterio de selección el tema de la cronología. No sé si ese haya sido la intención de poner el tema de cronología, pero yo lo eliminaría porque no puede ser un criterio de selección, más aún cuando en este programa, por lo que nos han explicado, no tiene mucho sentido la cronología, porque quien va a pasar por la basura pues es el gobierno municipal, ¿no? O sea, no importa tanto a quién primero por el material reciclado, por quién primero pases por el reciclaje o qué escuela dejes al última. Es un tema de una organización administrativa y operativa, logística. El tema de matrícula, dice, se observará la matrícula de la escuela dando prioridad a la de mayor matrícula. Entonces estamos hablando ahora de priorización. Entonces, una cosa es un criterio de selección y otra cosa es priorización. ¿Por qué meter la palabra priorización cuando se dijo que el recurso se iba a alcanzar? O sea, ¿por qué priorizarías a los de mayor matrícula? ¿O cuál fue el objetivo de manejar el tema de priorización? Luego dice masa, se le dará prioridad de recolección a las instituciones educativas de mayor cantidad de recolección de material de reciclaje.
¿Cómo? O sea, ¿quiere decir que si una escuela te recolecta poquito reciclaje no vamos a pasar por él? O a lo mejor pasamos por él porque vamos a darle prioridad a los que mayor recolecten. Luego dice interés, se incorporará al programa preferentemente a las instituciones educativas que demuestren un mayor interés en participar cumpliendo lo establecido por el programa. También muy ambiguo, o sea, ¿cómo determinas si una institución educativa tiene mayor interés que otra? Simplemente está muy sencillo, hay una convocatoria, la institución participa o no participa, o sea, no es un tema, y ahí se demuestra el interés. O sea, no puede haber un criterio personal o ambiguo de que esta sí tiene interés o esta no tiene interés. ¿Participa o no participa? ¿Verdad? Para eso son las reglas de operación, criterios objetivos. Entonces creo que en los criterios de selección y continuidad sí está muy, muy ambiguo, y hablando de lo que incluso la directora de servicios nos comentaba en la mesa de trabajo, pues queda la información en el aire para las escuelas, o sea, queda ambigüedad para las escuelas si leen lo que dice de criterios de selección y continuidad. Incluso creo que se contraponen con la misma esencia de estas reglas de operación. ¿Es cuánto? Gracias. Adelante, regidora. Gracias, buenos días, compañeros. Sí, bueno, yo referente a este punto del 8.2, criterios de selección y continuidad, creo que matrícula y masa van de la mano. Evidentemente, al tener una mayor matrícula, vamos a tener mayor masa de basura. Por lo tanto, quiero pensar que fue lo que en este caso la directora Mireya trató de, en lugar de homologarlo, de separarlo. ¿Por qué? Porque no es que no pasemos. Quiero pensar que evidentemente si tenemos más kilogramos de masa, porque evidentemente hay mayor matrícula, quizá vamos a pasar o van a pasar 2 veces. Y una escuela en la que haya menos matrícula y menos cantidad de kilogramos o menos masa, solo se pasará una vez o cada 15 días. No es que no se pase, es que no van a pasar la misma cantidad de veces. Es lo que quiero pensar, o es como yo entendí en este punto. Y referente al interés, quizás si se pudiera modificar, se incorporará al programa las instituciones educativas, no el preferentemente, se incorporará al programa las instituciones educativas que hayan presentado su solicitud, al igual que sus documentos, para participar cumpliendo lo establecido por el programa. Y en el caso de la cronología, sí, fue justamente en uno de mis programas, en el de Empedrados, y sí tiene razón el regidor Jairo. Ahí sí me hizo entender que la parte cronológica no tiene mucho sentido o que ver con los criterios de selección. Yo sí quitaría la cronología, pues matrícula y masa realmente vienen de la mano, y modificaría así lo del interés. Y, haciendo un énfasis a lo que comentaban hace momento en el 10.2, en el Comité Técnico de Valoración que se llevará a cabo, hablaron sobre el informe. Pienso que se tiene que poner si el informe va a ser mensual, bimestral, trimestral, no sé, nada más como poner fecha. ¿Es cuánto? Gracias. En el informe habíamos quedado que iba a ser para la primera semana de noviembre, que era cuando ya íbamos a tener el dato de 60 días para tener bien la información. Bimestral, entonces. Tal vez no nos daría bimestral porque después daría solamente noviembre y una semana de diciembre y salen a vacaciones. Pero bueno, igual. Sí. Y también recordar que es un programa piloto, que estamos a prueba y error, que por ende no está todavía al 100, pero lo vamos a ir optimizando conforme vamos a ir caminando. Adelante, Bella, por favor. Bueno, yo quería hacer una sugerencia. El 20% que va a quedar para los premios y los costos operativos es un número, una cifra que tenemos un aproximado, pero que obviamente que va a variar de acuerdo al paso del tiempo y el éxito que tenga el proyecto, que yo creo que va a superar las expectativas. Yo nada más quería sugerir, si al final de la quincena de diciembre, que es cuando va a tener el tiempo el programa, si en las reglas de operación no dejamos de una vez
qué se va a hacer con el dinero que falte o que sobre de los premios y de los costos operativos que se van a tener. Adelante. Gracias. Bueno, nada más para regresarme primero a lo de acá con Jairo y con Caro. Bueno, los criterios de selección y de continuidad, sí debe llevar algo, porque si nos vemos rebasados, que ojalá y no, pero todo puede pasar, podemos cubrir todo perfectamente. La intención es toda la escuela que se inscriba pasar al menos una vez por semana, pero si una escuela se ve rebasada y necesita más, si es lo que comentaba Caro, si necesita más vueltas, entonces a lo mejor lo van a solicitar varias escuelas. ¿Sabes qué? Yo necesito que pases más conmigo. Bueno, esa cronología o eso es dependiendo ahora sí de tu matrícula, de tu masa, en ese sentido. Entonces si quieren podemos eliminar cronología y la matrícula se podría complementar, se observará la matrícula de la institución educativa para la programación del servicio de recolección, lo podemos especificar así de esa manera, y podemos eliminar masa si ustedes quieren. Por la matrícula y masa pueden referirse a lo mismo, van de lo mismo, y en el interés se incorporará al programa a las instituciones educativas que presenten en tiempo y forma su solicitud, entre paréntesis le pondría carta compromiso, establecido por el programa, para subsanar esa situación. Y si gustan, en el informe, miren, ustedes pueden solicitar la información cuando ustedes gusten en la dependencia, ahí estamos, cuando ustedes gusten, pero el informe, se pueden tener mesas de trabajo para informar cómo vamos cuando ustedes lo soliciten. Y si gustan, en el informe yo puedo ponerlo donde regresamos a lo del Comité Técnico de Valoración, que se informarán los resultados y la bitácora y los resultados al finalizar el periodo, a dar lo que es el informe final, ¿sí?, de todo el periodo. Ya si ustedes quieren, ya habíamos quedado de todos modos en la mesa de trabajo que nos íbamos a reunir a mediados de octubre y yo les iba a presentar un reporte de cómo vamos, pero eso es algo interno. Eso es algo interno que yo les voy a estar informando a ustedes, y hay que recordar que las reglas de operación pues son para los que participan en el programa. No se les va a decir la cantidad a pagar y demás hasta que no finaliza el total del periodo, aunque el precio va a ser promedio por mes, pero lo agregamos, le ponemos aquí el informe, lo entregaría hasta el final del periodo. Regidor, en relación a lo que me comentaba de definir de una vez en las reglas de operación qué se va a hacer con el dinero, si sobrara pues del 20%, realmente lo que tenemos es una estimación, no sabemos si va a sobrar, y si sobrara cuánto va a ser tampoco sabemos, y si no sabemos cuánto es, difícilmente podrías destinarlo a algún otro proyecto o necesidad. Cuando se haga el cierre del programa, Tesorería informará de eso y a dónde se irá ese recurso, o si ese recurso se destinará para la compra de los insumos necesarios en el próximo periodo o en las próximas reglas de operación, porque hay que recordar que los insumos en este momento de los costales o contenedores de rafia lo está absorbiendo una partida de proveeduría, porque este programa nace después de haberse hecho los presupuestos. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguien más? Adelante, rector Jairo. Gracias. Volviendo al 8.2, incluso lo eliminaría. No es necesario que esté, voy a decir por qué. La cronología. En el 8 Sí, hablamos de los beneficiarios, sí, pues. y el 8.1 son criterios de elegibilidad y requisitos. Listo. Dice criterios de elegibilidad de las instituciones educativas que entreguen su formato de carta de compromiso del programa, acompañado de los demás requisitos. Requisitos: entregar formato de carta de compromiso, complemento de domicilio, etcétera. Es decir, la elegibilidad es quien cumpla con los requisitos. El 8.2 me da la impresión que se basaron en algunas otras reglas de operación que requerían algún tema de criterio de selección y continuidad. Yo creo que si se elimina todo el 8.2, no sucede absolutamente nada. Porque ya es meternos, a ver, matrícula y masa hablan de prioridad.
Y de todos modos, aunque los juntes, no tiene sentido para las reglas de operación. Es un tema operativo, de que si una escuela tiene tanta matrícula y por lo tanto recauda o no tanto material reciclado, no tiene mucho sentido. Y el tema del interés totalmente subjetivo, el tema de la cronología no va con las reglas de operación. O sea, creo que si el 8.2 lo suprimimos, no pasa absolutamente nada y las reglas de operación subsisten. El 9.2 en convocatoria, la convocatoria también tiene que tener un periodo de publicación y un periodo en el que las personas pueden, o las escuelas pueden participar, y un periodo de cierre, hasta por organización, ya sea la dirección, la jefatura o la coordinación, reciben de tal periodo a tal periodo, cierras y comienza tu operatividad del programa. Entonces la convocatoria tiene que tener fecha de publicación y fecha de cierre en el 9.2. Y de lo que dice Juan Carlos, a lo mejor es desempolvar el debate de la mesa de trabajo, el regidor Juan Carlos, pero tiene toda la razón. En su momento por eso propusimos que en vez de que se manejaran en porcentajes de un 80-20, se manejaran en prioridad para el gasto o la aplicación del recurso. De lo que recaudes, tus primeros gastos son premios, tu segundo es específicamente para tantos choferes, tantos vehículos, tal situación, o sea, tal servicio o tal cosa que tengo que adquirir, y el resto dividido en partes proporcionales para las escuelas. O sea, por eso en la mesa de trabajo se propuso, porque la lógica es lo que nos dice. Si lo manejamos en porcentajes, pues no sabemos cuánto se va a recaudar. Y tú lo estás topando a un 20%, y ese 20% te tiene que ajustar para todo. Y preguntamos en la mesa, ¿qué es todo? O sea, ¿qué es gasto operativo? Aquí hay unos paréntesis, medio se entiende, pero queda ambiguo. Pero ojo, en el Comité Técnico de Valoración estaremos muy al pendiente de ese 20% de lo que se recaudó y en lo que se gaste. Si no hay mucha claridad aquí, vamos a estar muy al pendiente. Y solo hacer una aclaración. Las próximas sesiones pues no serán mesas de trabajo, serán sesiones del Comité Técnico de Valoración, y no es un tema interno, es un tema público, es un tema donde se tendrá que rendir cuentas a ese Comité Técnico de Valoración de cómo se desarrolla el programa y cómo se está ejerciendo ese gasto. Digo, solo para aclararlo, pues tenemos que estar muy al pendiente como un Comité Técnico de Valoración, porque además es un recurso de reciclaje que se está vendiendo a particulares y del que se va a estar obteniendo un ingreso, y tendrá que haber en el proceso administrativo la comprobación por tonelada y por kilos de cuánto se está percibiendo del reciclaje que se está vendiendo, resultado de lo recopilado por las escuelas. Solo para tenerlo claro, ¿verdad? Es cuanto. Bueno. Gracias. Adelante, regidor Oscar. Bueno, nomás un comentario. Al final, las cuestiones operativas de cuánto van, cada que van, la frecuencia, cómo lo registran, es asunto operativo, no de nosotros. Nosotros al final nos tendrá que informar los resultados finales y totales, o sea, cuánto se generó, cuánto se regresó, cuánto sobró, es todo lo que nos toca a nosotros. Ya cómo van a ir, pues ya les toca la dependencia obligada para este caso. Y en este caso, yo voy a comentar una cosa en general, ¿verdad? Yo no pude participar en la mesa de trabajo, pero sí yo los invito a que en las mesas de trabajo, o sea, se saquen todos los detalles para que en su momento aquí hacerlo. No tendría caso hacer mesas de trabajo, a mi punto de vista, porque la mayoría sale aquí y quiero pensar, vuelvo a comentar, yo no participé, que no se vio mucho en la mesa de trabajo, está modificando prácticamente todas, otra vez. Digo, no entiendo, pero bueno, es todo. Adelante, regidor Juan Carlos. Sí, gracias. Bueno, pues solamente quería abundar con el punto 8.2, donde menciona tanto la matrícula como la masa. Yo creo que la naturaleza de lo que se quiere modificar es nomás buscar la manera o las palabras correctas que puedan incluirse, sustituyendo lo que es prioridad, porque la prioridad ya ahí marca como un punto ya muy determinante, pues. Entonces sería eso. Y sobre todo ya lo general, dentro de lo económico o no económico, que es fundamental a veces motivar
con un premio, un reconocimiento para poder apoyar también a las instituciones. La naturaleza también, lo que mencionaban de este programa Yo Sí Reciclo, pues ya vamos a salir ganando como comunidad, como ayuntamiento, porque si se fijan bien, pues vamos a empezar a cambiar una cultura que es lo esencial que necesitamos para que nuestros pequeños, los que tenemos hijos pequeños o ya de todas maneras seamos grandes, tenemos a razón una conciencia de utilizar ya el uso del reciclaje. Entonces, desde ahí ya salimos ganando y pues yo pido bien que pues todo esto lo tomen de cierta manera para mejorar. Yo felicito que se esté haciendo este programa, de veras a mi compañero regidor, a Mireya, a Carlos, a Cari, a todos los que están involucrados. Yo también pido una disculpa, no me puedo integrar por razones médicas familiares, pero me interesa mucho que esto sí se pueda echar a andar, que tengamos toda la parte de opinión, ser críticos, pero ser críticos constructivos, ¿no? Pues de mi parte haría esa modificación, solamente cambiar la parte de la prioridad y felicitar por este punto. Es cuanto. Gracias. Bueno, adelante, ella. Pues ya nada más para finalizar, en la última propuesta sería eliminar el 8.2 y el 8.3 pasaría en automático a ser 8.2. Y lo que hablaba el regidor Jairo en la convocatoria, yo les pasé la convocatoria al final del documento, le puse fecha, lo voy a cambiar por periodo, y el periodo, y si ustedes gustan cambiaría 2 palabritas, que sería el periodo de inscripción será del 1 de septiembre al 30 de noviembre o al 30 de noviembre. ¿Por qué dejar en la convocatoria? Es que en la convocatoria viene el periodo. Una cosa es el programa, la temporalidad del programa, que es del 1 de septiembre hasta todo el ciclo escolar, hasta el 31 de diciembre, lo que es el programa, pero el periodo de inscripciones lo vamos a dejar hasta el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las escuelas se inscriban. Obviamente las escuelas que se inscriban no al inicio, pero que se vayan integrando después, pues están conscientes de cómo opera la forma, las reglas de operación. Y si yo lo dejo a un periodo de 15 días, pues estaríamos haciéndolo muy limitativo para las instituciones educativas, porque hay que recordar que para poderse inscribir tienen que tener consolidado su consejo técnico y su mesa directiva. Entonces es inicio del ciclo escolar y tardan en eso. Si están de acuerdo, pues ya serían los cambios últimos que yo les presentaría, y con esos cambios mencionados espero se puedan aprobar el día de hoy las reglas de operación. Es cuanto. Gracias, Mireya. Nada más adelante. para aclarar, se quitaría el 8.2, todo el 8.2, que son los criterios de selección, pero el 8.3 no, porque esas son derechos y obligaciones. Nada más sería los criterios de selección y continuidad. Solo eso, para que quede claro. Muy bien, pues, ¿qué les parece? Ya si lo ven a bien, pasar adelante, gente. Último. A ver, nada más para aclarar un punto. Yo reconozco, compañero regidor Héctor, el trabajo en tu comisión. Ojalá en todas las comisiones pudiera haber observaciones y un debate sano, porque estamos, creo que, mejorando unas reglas de operación, previendo, observando, porque esto es a su vez es observar y vigilar el gasto del recurso público, que, como en otras veces se ha dicho, el dinero público es sagrado. Y estamos aquí para vigilar que se gaste en lo que se debe de gastar y bajo las reglas de operación, con criterios de objetividad. La verdad, yo celebro estos ejercicios. En ocasiones estamos acostumbrados o ha habido una mala costumbre o un mal ideario de que en sesiones de comisión se tiene que venir solo a votar. Pero si checamos el artículo 25 de nuestro reglamento del gobierno municipal, ahí dice estudiar, discutir los asuntos concernientes a cada comisión. Digo, ya se fue mi compañero regidor Óscar Ornelas, pero ahí difiero al 100%, porque eso venimos, eso es nuestro trabajo como regidores. En la mesa de trabajo se trataron algunos temas, los que alcanzamos, y se modificaron reglas de operación, y hoy celebro y agradezco la apertura que se tienen para estas reglas de operación, incluso la apertura que da la directora para mejorarlas y para tomar en cuenta nuestra opinión.
cosa que no siempre ha sucedido, porque a veces se pasa a la planadora, se vota y listo, y vámonos con las reglas de operación. Yo sí lo celebro y agradezco que sean escuchadas las voces de todos los regidores, porque muchos hemos participado, y no solo de una fracción, varios hemos participado en aras de mejorar estas reglas de operación. Entonces lo celebro, es cuanto. Sí, recordando que teníamos otras reglas de operación el día de ayer, por eso se hicieron las modificaciones a las de ayer, se modificaron y teníamos algunas dudas. Todo siempre va a ser mejorable, igual como pretendemos que el siguiente año veamos varios puntos débiles y podamos también fortalecerlos con la ayuda y aportación de todos. Bueno, entonces, compañeros, si lo ven a bien, les pediría pasar a votar el punto. Yo solo Regidora Pati. quiero agradecer a Mireya, a Cari y a Carlos por haberse tomado el tiempo de hacer estas reglas de operación. No es tan fácil porque todo el mundo tenemos ideas diferentes. Qué bueno que tenemos la coordinación, que todos podemos opinar y esperemos que sea una mejora para Tepatitlán. Porque la verdad, ni en su propia casa de uno reciclamos. Entonces es muy importante hacer conciencia hasta dónde nos va a llevar esto. Sí. Felicidades por esto. Gracias. Gracias. Muy bien, La mayoría. Gracias. quien esté a favor de lo solicitado en este punto, favor de hacer levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, secretario. Muy bien, punto número 4, puntos varios. No habiendo puntos varios, siguiente punto. Punto número 5, clausura. Siendo las 11:05 de la mañana y el 19 de agosto del 2025, damos por clausurada esta comisión. Muchas gracias. Gracias.